9 de la mañana, 21 minutos, 9:21. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política, Punto de Vista. Ya tenemos en el enlace pertinente de Zoom a nuestro siguiente invitado, el general retirado Luis Altamirano, con quien vamos a conversar sobre esta preocupación general respecto del Plan Nacional de Seguridad. Se lo viene esperando con ansias, con expectativa, después de ver, por ejemplo, que la empresa internacional Gallup ha dicho que el Ecuador es el quinto país con mayor percepción de inseguridad ciudadana en el mundo. Y la ONU acaba de señalar que el Ecuador tiene una escalada sin precedentes de homicidios, una de las tasas más altas de América del Sur. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo contrarrestar todos estos grandes problemas que afectan al país y particularmente a los ciudadanos? Algún rato, el gobierno actual, el presidente Daniel Noboa, ha dicho que tiene listo el denominado Plan Fénix, que podría, ¿verdad?, elaborar las estrategias que vayan a enfrentar este problema enfocados en dos temas: los sistemas de inteligencia y el control de las cárceles. Queremos escuchar de usted, general Altamirano, su punto de vista sobre esto que estamos analizando. ¿Cómo podría ser un plan nacional de seguridad para enfrentar la delincuencia organizada, el narcotráfico y etcétera? Buenos días. Alcides, buenos días. Un saludo cordial, de igual forma a toda la audiencia y igualmente un saludo para Julio. Muchas gracias por la invitación. Independientemente de la situación que estamos viviendo y tratando de abordar de una forma comprensiva el problema de la violencia en el Ecuador, este se circunscribe fundamentalmente al narcotráfico. Y de ahí se desprende una serie de expresiones delictivas y que van generando una espiral cada vez mayor de violencia. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, hay que tener un diagnóstico claro de cómo afectar las estructuras de costos de estas organizaciones delictivas. Y aquí hay algunos elementos medulares. Para mí el sistema sanguíneo de una organización criminal está dado por su capacidad financiera. Y si es que no se fortalece y se crea una verdadera fuerza de tarea financiera, porque con un presupuesto de 3 millones de dólares anuales, que es lo que tiene la UAFE, y de los cuales 50.000 dólares son para inversión, ¿qué tipo de capacitación, qué tipo de preparación, qué capacidad para incluir nuevos analistas, generar experiencia e incorporar tecnología se puede hacer? Prácticamente nada. Hay un gran esfuerzo, lógicamente, de quienes trabajan en la unidad de análisis financiero y económico, pero se requiere el fortalecimiento porque el sistema nervioso, el elemento medular por el cual existe el crimen organizado, es el aspecto de carácter financiero. Entonces, ahí hay una tarea enorme que tiene que ser realizada y lógicamente es parte de esta inteligencia financiera que requiere cooperación y coordinación, no solo nacional, sino especialmente en el ámbito internacional. Recordemos que la mayor cantidad de recursos del narcotráfico no quedan en el Ecuador. En el Ecuador prácticamente es irrisorio. Si usted compara el precio de un kilo de cocaína en territorio ecuatoriano, está en el orden de 2.000 dólares. El mismo kilo en Alemania vale 56.000 dólares. En Francia, 39.000 dólares. En Estados Unidos, 28.000 dólares. Entonces, recordemos que antes, cuando se tenía estructuras de carácter jerarquizado, como fueron los carteles de Medellín y Cali, en donde todo el eslabón o todos los eslabones de la cadena de producción se manejaban desde arriba hasta los centros de distribución, lógicamente que esa cantidad de dinero involucraba la necesidad de transportar ese dinero físicamente
y tratar de lavarlos en negocios de carácter legal, no solo en la misma Colombia, sino en propiedades alrededor del mundo. Y lógicamente uno de los sitios de mayor preferencia fue el Caribe. Esto hay que recordar, pero hoy no tenemos organizaciones de estas dimensiones. Lo que tenemos son organizaciones que actúan a través de redes criminales, en donde cada uno tiene una participación en estos eslabones. Recuerde que en el 2014, el informe de las Naciones Unidas contra la droga y el delito advirtió que la nueva modalidad para evitar flujos financieros, pese a que las nuevas tecnologías permitían realizar grandes transacciones, pero para evitar su detección, era incorporar este mecanismo que hoy conocemos todos, que se conoce como el microtráfico, de tal forma que los servicios locales se pagan con droga. Y esto disminuye la necesidad de que de las ventas que se realizan en los mercados de consumo, esos dineros en pocas cantidades comparado con los niveles de rentabilidad que se tienen en los mercados de consumo, tengan que volver a los sitios de producción o a las cadenas de distribución hasta los puertos. Entonces, General. pero esto quiere decir que no es que porque la cantidad de dinero es mínima comparado con aquello que queda en los mercados de consumo por estas nuevas estructuras, no tenga que haber una preocupación. Ahí hay un sistema medular fundamental que tiene que ser atacado. Esto yo diría es una de las primeras acciones que entiendo deberá abordar la planificación del nuevo gobierno. General, hace poco el embajador norteamericano en el Ecuador, Michael Fitzpatrick, hizo algunas fuertes revelaciones, ya la ha hecho antes, pero las volvió a hacer involucrando, ¿verdad?, a sectores de la sociedad en estos hechos del manejo del dinero del narcotráfico, etcétera, ¿no? Pero entiendo yo que se quedó corto porque no habló del tema del financiamiento irregular en las campañas electorales, por ejemplo. No habló de la penetración de estos dineros mal habidos en sistemas de control como la policía, los militares, las aduanas, etcétera. Tampoco habló del tema de los operadores de justicia, que a veces pues liberan a los narcotraficantes, y peor, en el tema de la penetración de dineros irregulares en el sistema financiero y en otros ámbitos de la sociedad. Entonces, un plan nacional de seguridad, si no abarca todos estos hechos, estas circunstancias, se quedaría prácticamente como un plan, ¿verdad?, a medias. Y cosas a medias no rinden el efecto que debe de rendir en casos específicos como el que estamos anotando, general. Sí, Alcides, efectivamente, pero quisiera complementar un poco la respuesta que di anteriormente. Un segundo elemento que es fundamental es trabajar en los puertos. Y ahí hay una competencia directamente que puede involucrar a Fuerzas Armadas en un trabajo mucho más efectivo que pensar en un empleo policial de la fuerza militar en las calles. Y con esto no quiero decir que no existen este tipo de operaciones de apoyo a la Policía Nacional, pero hay que centrar justamente en las competencias que tiene la fuerza militar y en el marco legal, porque el problema del país es una baja institucionalidad y queremos resolver el país desinstitucionalizándolo aún más. Entonces hay que entregar responsabilidades concretas a las Fuerzas Armadas y uno de estos elementos en esta estrategia yo diría que la segunda prioridad son los puertos, porque mire, en un razonamiento lógico, si lo que entra a territorio ecuatoriano no saliera, entonces ya no tendría por qué entrar. Es algo flexible, digamos, entendible, es un axioma elemental. Cerca del 90% de la cocaína sale a través de los puertos hacia los mercados tanto de Estados Unidos como Europa. Recordemos que el Ecuador el año anterior pasó a ser el primer exportador, comillas, primer exportador de cocaína a Europa. De puertos ecuatorianos, y esto se determina por la captura de containers y de mercancía que llega a Europa, especialmente a los puertos de Amberes, al puerto de Hamburgo y algunos puertos también en España, en donde la cantidad total
equivale al 15%, perdón, al 25% de toda la droga que ingresa a territorio europeo. Entonces, hay que controlar los puertos. Este es otro elemento. Un tercer aspecto que es fundamental, y ahí se relaciona con la pregunta que usted me hace, es trabajar justamente en el sistema de justicia. Lógicamente que hay que hacer reformas. El sistema de justicia ha sido permeado, penetrado, y es necesario hacer reformas con la finalidad de que los delitos que estén relacionados con crimen organizado, que directamente involucren estos aspectos y despolitizando también el tema, porque aquí se busca colocar todo en un paquete, entonces las cosas no pasan. Delitos que estén relacionados con crimen organizado, ligados a la tipicidad de estos delitos que involucran narcotráfico, tráfico de personas, minería ilegal, tráfico de especies, tráfico de órganos, tráfico de niños, etcétera, etcétera. Todos estos elementos tienen que tener sistemas de juzgamiento con una protección a quienes tienen que ejercer estas funciones tanto de acusación, es decir, fiscales, que tienen que impulsar la causa, como también a través de los jueces. Este es un tercer aspecto que yo creo que es fundamental. Un cuarto aspecto es trabajar en los mecanismos de control interno. Seguimos diciendo lo mismo, es que vamos a fortalecer los controles internos, pero no se hace nada diferente. Aquí no se requiere más de lo mismo, aquí se requiere generar un nuevo paradigma. Y este paradigma he mencionado en algunas ocasiones, es en primer lugar, tener grupos externos que puedan dar seguimiento a los procesos administrativos internos de las instituciones vinculadas con la seguridad. Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciario, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Cuerpo de Vigilancia Aduanero y de organismos públicos que tengan directa o indirectamente una correlación, de tal forma de que se pueda seguir estos procesos internos y no terminen en la impunidad, porque muchos de ellos sí terminan. Entonces es necesario que no terminen ni en sanción diferenciada o peor, sin sanción, porque a lo menos en instituciones armadas, jerarquizadas como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuando se aplica la ley a la medida del cliente, entre comillas, lo que genera es una afectación a la moral y se pierde credibilidad en los mandos. Entonces, esto es importante porque las instituciones ganan transparencia. Otro aspecto que es fundamental es crear un centro de medidas de confianza a nivel nacional para que de forma paralela, en los casos puntuales, en procesos de anticipación, de prevención, tanto a miembros de la fuerza pública, servidores públicos, se apliquen medidas de confianza que sean las necesarias, desde el estrés de voz, polígrafo, aspectos que están relacionados con el análisis socioeconómico, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir a todos, no quiere decir que vamos a suplantar los controles internos de la auditoría interna de la Policía Nacional en términos de asuntos internos o de las inspectorías. Pero esto también ayuda a responder a la pregunta, ¿quién controla a los controladores? Se genera contrapesos. Pero para esto se necesita decisión política y a veces hay resistencias. Otro elemento fundamental en esta estrategia es la necesidad de crear, y esto va a tardar, pero la Constitución lo permite, un cuerpo técnico de investigación. Existe ya la policía judicial, pero tomemos el ejemplo de lo que pasó en Colombia. Mire, si podemos aprender algo importante de la lucha contra las drogas, es de Colombia, porque han vivido varios momentos de su historia. Ahí hay una gran experiencia, un gran conocimiento, inclusive en su capacidad de producción de material y equipamiento bélico para este tipo de confrontaciones. Entonces, es necesario crear un Centro Nacional de Medidas de Confianza que permita aplicar estas medidas de confianza a miembros, pero también tener otra entidad investigadora, como lo hizo Colombia en el 91, creó el Cuerpo Técnico de Investigación, que hoy tiene cerca de 10,000 hombres y mujeres. Y son personas que al no estar sujetos a una jerarquía, se dedican toda su vida a investigar. Entonces se vuelven, entre comillas, que no se me entienda, unos capos. Son expertos. El problema es que en la Policía Judicial del Ecuador, las personas al estar sujetos a jerarquías, ya cuando
pasan de subteniente a capitán y ya quieren mandar algo más. Y ya no se tiene la misma experiencia. Y también se puede generar equipos combinados. Esto lo realiza la Fiscalía de Colombia. Y cuando existen implicaciones de carácter político, normalmente es el CTI el que asume las investigaciones para evitar injerencias que pueda tener el Ejecutivo a través de la Policía Nacional de Colombia y a través de esta la Policía Judicial. Pero si en el Ecuador acaba Correcto, de pasar una experiencia en el caso León de Troya. Entonces, correcto, general. vemos 9 de la esto mañana, y treinta no y se siete. toman decisiones. 9 de la mañana, 37 minutos. 9 de la mañana, 37 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el general retirado Luis Altamirano. Más preguntas con nuestro compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. General Altamirano, mucho gusto de saludarlo. Usted ha hecho un magnífico análisis de lo que significa el control y la represión al crimen organizado, especialmente al narcotráfico. Muy bien. Pero pienso yo que no nos debemos quedar solamente en eso, ¿no? Porque hay otros aspectos que diera la impresión nos hemos olvidado los ecuatorianos. Usted ha narrado muy bien, por ejemplo, que el kilo de droga en Colombia, $1,000. Imaginemos que cuando llega a México y pasa la frontera, lo venden a 10,000. Pero en los Estados Unidos vale 30,000 y en Europa 50,000. Pero en los Estados Unidos no hay capos. En los Estados Unidos no se conoce a los chapos, ni a los chapitos, ni a los chapones. En Europa tampoco se los conoce. Allá no se ve que los meten a la cárcel y los persiguen como el enemigo público número 1 del mundo. Y nos controlan acá, a donde está la producción. Pero mientras haya la enorme cantidad de consumidores que hay en Estados Unidos y en Europa, siempre habrá narcotráfico, porque la demanda es la que hace la producción. Eso es elemental. Eso no es una cosa que yo le estoy inventando. ¿Qué podemos hacer? Aparte de escuchar muy bien, porque está muy bien lo que hace el embajador. ¿Qué podemos hacer para también decirle al embajador que controlen lo que pasa en los Estados Unidos, mi querido general? Mira, aquí hay un concepto importante, Julio, que se llama imposición de la ley. La capacidad de imponer la ley es lo que nos diferencia en este debilitamiento institucional que tenemos no solo Ecuador, sino varios países en Latinoamérica y el Caribe, frente a economías de mayor nivel de desarrollo como los Estados Unidos, Canadá o varios países en Europa. ¿Qué significa la capacidad de imposición de la ley? No significa que no exista delitos, que no exista crimen. Significa que la ley se aplica. Recordemos, por ejemplo, que uno de los más grandes fraudes a través de dineros del narcotráfico fue descubierto por autoridades norteamericanas de este banco que tiene su sede en Montreal y en Londres, que es el banco, esta corporación bancaria de Hong Kong y Shanghái, famoso porque ha tenido varios casos a lo largo de la historia, es un banco muy poderoso, pero se detectó flujos ilegales de dinero por 891 millones de dólares. Estamos hablando de cantidades importantes. Recordemos que este mismo banco fue multado en otra instancia por una cantidad que casi llega a los 2,000 millones de dólares. Para que tengan idea, esto representa prácticamente el presupuesto de toda la Policía Nacional y 500 millones de dólares más. Eso es la multa que fue sujeto a este banco. Ahí no estamos diciendo de que no existe dinero de narcotráfico en la actividad, por ejemplo, bancaria. Claro que existe. Lo importante es que haya los controles que puedan determinar y que genera un efecto disuasivo para que otras entidades implementen también controles internos y se eviten ver inmersos en este tipo de escándalos y situaciones que a la final va destruyendo la confianza en una entidad bancaria. Lo de los equipos de fútbol no hay que asustarse. Le digo porque inclusive escuché una entrevista de un periodista deportivo que me pareció muy interesante. No conozco estos detalles que a los jugadores tienen 2, 3 sueldos diferentes y formas de pago. Pero le digo una cosa, nos hemos olvidado del caso FIFA Gate.
Ahí está un caso de corrupción. ¿Dónde fue determinado prácticamente la existencia de esta red de sobornos y de coimas que existía en derechos de televisión y derechos de publicidad? En los Estados Unidos. O sea, no quiere decir que el crimen no está en los Estados Unidos, está, pero hay una capacidad mayor, que también debe existir vulneración de imposición de la ley. El problema es que el dinero puede estar en la empresa privada, puede estar vinculando a servidores públicos, puede estar vinculando a servidores de la ley, pero si no hay capacidad de imposición de la ley, entonces lo que tenemos es un Estado vulnerable, un Estado débil. A lo largo de la historia, que tiene que ver con el enfrentamiento contra las drogas, y recuerde usted, la prohibición de alcohol en los Estados Unidos. General, pero discúlpeme, En el cuerpo policial. discúlpeme la interrupción, pero nosotros no vemos a ningún capo de la droga al lado del señor Chapo Guzmán, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ningún gringo vemos en esas condiciones. Usted me habla de la multa que le impusieron a un banco de 2.000 millones, pero aquí los técnicos en materia económica dicen que se mueve 20.000 millones de dólares en el Ecuador solamente producto de la droga. Si le ponen 2.000 millones allá, a lo mejor eso es caca de mico para la gran movida que tienen de miles y millones de dólares. Se dice que la tercera gran fuente de ingresos en el mundo es el narcotráfico. Y entonces nosotros estamos hablando de que acá tenemos que buscar a los capos, tenemos que matarnos entre nosotros, el territorio, el cartel de Sinaloa, el cartel, y los carteles de los Estados Unidos, ¿dónde aparecen? Yo no los conozco, ni siquiera en novelas se los ve. Se ve en las películas algunas cosas, pero siempre es contra los latinoamericanos, contra los que la producen. Pero ahora en los Estados Unidos, y usted lo debe saber, no hay fiesta en la que no se ponga prácticamente en la mesa de centro un plato de cocaína. Y entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a cargar con este peso? Mientras los grandes consumidores están allá, mientras haya gran consumo, siempre habrá producción. Entonces, todo lo que se haga es inútil realmente si en que en los Estados Unidos y en Europa también nos frenan el consumo. Ahora, usted ha señalado una cosa que me asusta. Nos están pagando con cocaína. Esa cocaína la tienen que distribuir ¿entre quiénes? Entre los ecuatorianos, pues, para que consuman. Y entonces tenemos una juventud cada día más metida en las drogas. ¿Qué futuro tiene el país así? Entonces no solamente es una cuestión de represión a los capos de aquí, hay que buscar otras alternativas también en el consenso mundial. Los otros países, Europa, Estados Unidos, tienen que colaborar, no solamente enviándonos unas armitas, enviándonos una tecnología para que nosotros combatamos el narcotráfico aquí, sino que ellos también tienen que hacerlo en sus territorios, pues general, ¿o no es así? Pero hay una corresponsabilidad y disculpe que me haya sonreído porque usted dice, usted lo debe saber cuando se coloca un plato de cocaína en las fiestas. Bueno, yo no tuve la oportunidad de asistir a ese tipo de... No, no digo que usted ha estado allí, pero no, esto es no, público. le digo en broma, Julio. Sí. Mire, lo más importante es que haya institucionalidad. Y ya no estamos en la época de los grandes capos. Claro que hay líderes de organizaciones. Estas grandes estructuras que eran la norma, hoy son la excepción. Eso hay que comprender. Ya no hay estas grandes estructuras, ha habido un fraccionamiento, hay una atomización de actores a lo largo de la cadena de producción que hace inclusive mucho más difícil esta estrategia que se tenía para combatir a las organizaciones de gran producción, como fue el cartel de Cali y el cartel de Medellín, de Cali y de Medellín, que se llamó Kingpin Strategy, que era la estrategia para decapitar a la cabeza. Es decir, yo tomo detenido a la cabeza, la estructura cae, no, la estructura se regenera. Hoy la estructura se fragmenta. Y el problema que tenemos en el país, recuerde usted, desde el caso de alias Rasquiña, tenemos un fraccionamiento cada vez mayor. Entonces hay que comprender que también controlar el narcotráfico en el territorio no va a eliminar otro tipo de delitos, porque lastimosamente se calcula que en el país personas que están vinculadas a actividades delictivas con afiliación, desde afiliación menor hasta afiliación de dependencia a otras estructuras mayores como lobos, como choneros, los gángsters, etcétera, son 20.000 personas. Y esto ha sido un proceso de degradación
en donde sin ánimo de criminalizar, que no busco criminalizar la pobreza, pero en un país en donde desde la misma pandemia hubo sectores completamente desgarrados, que no tenían ingresos, esto a la final fue generando atracción frente a la falta de oportunidades, falta de educación, falta de empleo, falta de atención del Estado, porque hay dramas completos, hay dramas humanos que están detrás de esto, que nosotros no conocemos, que lo estamos viendo desde el efecto de la violencia. Pero hay dramas humanos que yo le pongo el caso y le digo porque yo tuve la oportunidad de reunirme con personas de una importante universidad en un trabajo que se está realizando en los centros carcelarios, de personas que dicen, bueno, yo lo que estaba haciendo es sostener a mi madre, que tiene esclerosis múltiple, que tiene una hermana todavía menor de edad y que no tiene ingresos y que vivimos en la pobreza. Entonces, detrás de esto, yo no estoy justificando, detrás de esto hay verdaderos dramas humanos de ausencia de Estado, de incapacidad de Estado, que lo que ha hecho es que el propio tejido social vaya buscando espacios de estas actividades. Recordemos cómo se desarrollan las organizaciones criminales. Usted tiene primero una fase predatoria. La fase predatoria puede empezar con la pandilla de la esquina, en el mal uso del tiempo libre, en donde mañana es cooptado por una afiliación mayor para dominar un punto de venta. Por ejemplo, en Brasil se conoce como las bocas de fumo. Es decir, en estos lugares usted va a dominar esta esquina y en esta esquina va a vender. No hay afiliación, aquí no hay lealtades, aquí se usa la disciplina, es la disciplina del miedo. Entonces, si yo voy a hacer el campana de un punto de venta para alertar, o yo tengo que ser el expendedor, todo funciona con miedo, porque el miedo está dado por el ejercicio de la violencia con las consecuencias de la pérdida de la vida de la persona o de su familia. Son estructuras muy compactas en términos del funcionamiento en su articulación, pero que no dependen de lealtades, que estas lealtades pueden mudar, pueden cambiar de acuerdo a la necesidad y al ofrecimiento. Ya no hay estructuras grandes como existía en el pasado. En conclusión general, con breves palabras, combatiendo al narcotráfico con la policía, con el ejército, ¿terminamos el problema? No, porque el problema de la violencia y la estrategia tiene que estar enfocado en tres grandes esferas. El uno es la prevención, el otro es el aspecto que tiene que ver con la disuasión y control, en donde ahí está el aspecto de la fuerza pública, y el otro con el de la respuesta, en donde esté el sistema judicial y el sistema de rehabilitación. En la prevención hay elementos tan importantes de la prevención comunitaria, devolviendo la identidad a los barrios, practicando los mecanismos de minga, de cooperación, trabajando en la prevención de carácter financiero a través de mecanismos de educación en todos los niveles, trabajando la prevención social a través de actividades lúdicas, deportivas. Entonces, hay varios aspectos que se pueden trabajar. La prevención sanitaria en términos de aceptar de que el problema del microtráfico, que no deja de ser un problema de seguridad, que no deja de ser un problema de violencia, es un problema que también tiene gran medida con la salud pública. Entonces hay que atacar todo, no se puede atacar un solo eje, pero aquí en el país queremos ofrecer soluciones mágicas a un problema que hoy por hoy es mucho más difícil de afrontarlo de lo que era 2 años y medio atrás. 2 años y medio se perdió tiempo. El problema de la degradación del sistema carcelario. Yo recuerdo que estuve en la UES, en un seminario, en el año 2021. Y en el 2021 dije, este problema no se queda en las cárceles. La violencia va a explotar fuera de las cárceles. Pero ¿por qué las cosas no funcionan con una perspectiva y anticipación? Porque queremos buscar en el pasado, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el país. En el país lo que pensamos es que como todo lo del pasado era mejor, entonces repitamos las recetas del pasado. Hay que interpretar los cambios de contexto. Hoy vivimos un mundo con un aumento y una interacción en el comercio internacional fuera de precedentes. Un mundo intercomunicado, un mundo con acceso a tecnologías, un mundo con una creciente demanda social, con una interacción de agendas locales con agendas internacionales. Es mucho más complejo. Pero estas decisiones
que en el propio gobierno de Moreno no se fueron tomando, porque ahí ¿qué se hizo? Yo no estoy a favor de tienda política, yo he criticado muy fuerte la actuación del gobierno de Correa en términos de lo que es la afectación a la disciplina al interior de las instituciones militares y policiales, porque ahí fue un error tremendo, tremendo no tener una visualización de esto, pero no quiere decir que vamos a seguir nosotros explicando a través del problema de la base de Manta y seguir con esta cantaleta cuando decisiones tenían que tomarse, porque fue evidente que en el 2021 la masacre del 23 de febrero ya evidenciaba desde los primeros inicios del problema carcelario en el 2018 de que las cosas iban de mal en peor. ¿Pero qué se hizo? Vamos a destruir el Ministerio Coordinador de Seguridad. ¿Por qué? Porque lo hizo este gobierno. Vamos a destruir el Ministerio de Justicia. Yo escucho que no hay política criminal. Por favor, revisen la política criminal que cuando había el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos era responsable. Y con esto no estoy justificando porque también ese gobierno cometió serios errores. Nadie puede decir que el problema de la ciudadanía universal es un problema que no nos ha causado impacto. Claro que nos ha causado impacto. Cada país, somos país de migrantes, mucha gente ha migrado, pero el país tiene que protegerse también frente a migraciones de carácter incontrolables o de apertura de fronteras abiertas al libre tránsito de las personas, porque hay que pensar en los intereses del país. Los países actúan por intereses. Aquí las amistades están en los actos simbólicos, pero a la final son los intereses lo que prima y eso es lo que tiene que estar en una política exterior, eso tiene que estar en una política de seguridad, eso tiene que estar en una política criminal. Gracias. Alcides, continúe, por favor. En este tema del Plan Nacional de Seguridad que estamos esperando por parte del gobierno, ¿verdad? Es necesaria la participación de la ciudadanía. No vamos pues a coger un arma y a enfrentar a los delincuentes. Tenemos que apoyar el financiamiento de un plan que cuesta mucho dinero. Colombia ya lo hizo, con el aporte del Estado, con el aporte de la empresa privada, con el aporte de los que más tienen, perfecto. Pero el ciudadano también tiene que aportar en el Ecuador, porque es la única manera. Si no hay dinero, por muy buen plan nacional de seguridad que haya, no lo podemos aplicar porque se necesita recursos general. Un impuesto a la seguridad debemos de pagar los ecuatorianos. Mire, un país en donde cada uno de los gremios y cada uno de los sectores piensa que no tiene que meter la mano en el bolsillo y que lo mete el otro, es el que nos ha llevado al descalabro en el que estamos. Y yo le digo, en 2 años la dolarización estará en grave peligro. Si no entendemos todos que hay que repensar una serie de aspectos que tiene que ver con el gasto público y su eficiencia. Y en esto las instituciones y los miembros de las instituciones también deben pensar. Posiblemente es necesario. Mire, cuando usted mire el Plan Colombia, que uno dice, bueno, es que el Plan Colombia lo financió los Estados Unidos. No, señores, vayan a ver las cifras. La mayor parte del Plan Colombia fue financiado por la misma Colombia. Claro que tuvieron una cooperación muy importante. No podemos nosotros dejar de lado esto. Una asistencia militar, policial, de entrenamiento, de capacitación, de cooperación muy importante. Hay que ver las dimensiones y el peso específico de nuestro país. Colombia es un país de 45 millones de habitantes. Colombia es un país de una dimensión geográfica de más de 1.200 kilómetros cuadrados. Esos son 1.200, digamos, 1.200.000 kilómetros cuadrados. Entonces hay que ver también el peso específico de nuestro país, pero hay que hacer un sacrificio. Si no hacemos un sacrificio ahora los ecuatorianos, la factura que ya tenemos será peor. Y revertir eso requiere un esfuerzo cada vez mayor. No entendemos este concepto de ser solidarios, de entender que lo que sí nos puede corresponder, quién sabe ahora, tenemos que ir abriendo mano para que la sociedad pueda estabilizarse. Yo digo, veo muy complicado. Mire, esta es la primera vez en más de 10 años
que los sueldos se pagan atrasados en el sector público, en varias entidades del sector público. Es la primera vez que una pensión se paga a los 10 días para quienes estamos en condiciones de jubilados a través del ISPA. Y ya son indicativos. Entonces, si no queremos ceder, a la final todos nos vamos a hundir en la misma barca. Eso es lo que va a pasar. Que nadie quiere ceder, nos vamos a hundir todos. Y ojalá que si todos mal, entonces todos contentos. Ojalá que no sea así. Muy bien, general. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros y haber analizado este tema de la seguridad, que es el primer problema del país. Es el primer problema del país. Si no hay seguridad, no hay desarrollo económico, no hay desarrollo político, no hay desarrollo social de ningún tipo. Seguridad, lo que necesitamos en este momento, seguridad ciudadana, más allá de que también podemos hablar de la seguridad jurídica, que también nos perjudica realmente. Gracias, general, por haber estado con nosotros. Fue el general Luis Altamirano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alcides, muy amable. Muy bien, 9 de la mañana, 57 minutos.